es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Acompañan para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. Vamos a orarle al Señor, vamos a colocarle este momento en la presencia y en las manos de nuestro Dios. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta mañana, en el cual nos reunimos, Dios mío, para darte adoración, para darte alabanza, porque solamente tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Gracias por este momento, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, de estar reunidos para darte toda la gloria y toda la honra. Dios mío, Señor, te pedimos que hables conforme al corazón de tus hijos, de tu pueblo, de los que han venido necesitados, y todos estamos necesitando de tu presencia cada día más, Señor. Mientras predico tu palabra, Dios mío, toca, trae, Dios mío, Señor, respuesta, redención, bendición, sanidad. Haz la obra, Dios mío, Señor, para lo cual tu palabra es enviada a cada vida, a cada corazón, para que haga la obra para la cual tú quieres, Dios mío, Señor, trabajar en cada uno de nosotros, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Damos la bienvenida nuevamente a los amigos y a los hermanos en esta mañana, a los amigos que nos visitan, como dije hace un momento, por primera o segunda vez. Una bendición grande. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a estar abriendo la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el versículo 11. Gloria al Señor. Y voy a estar predicando sobre la segunda parte, en el cual estuve predicando el día miércoles acerca de la pesca milagrosa. Tocamos dos temas. Voy a hacer un pequeño resumen y vamos a estar desarrollando este tema, este pasaje bíblico y la palabra del Señor. En Lucas capítulo 5 versículo 1 dice, gloria a Dios. Lucas 5:1 dice la palabra del Señor: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, este es un pasaje en el cual nos habla de los primeros discípulos, de cuando el Señor empezó a llamar, de cuando el Señor empezó a hacer el llamado a los discípulos, entre ellos a Pedro,
y aquí a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, y nos habla sobre la pesca milagrosa. Hay una parte, dice que el Señor estaba a la orilla del mar de Galilea. Hay otra versión que dice que estaba ahí junto al lago Genesaret. Es la misma palabra, solamente que es la palabra para el hebreo o en griego. Es la palabra en griego, el lago de Genesaret es la misma palabra. Entonces vamos a estar mirando y vamos a estar desarrollando este tema, y voy a hacer un resumen. Cuando el Señor hace un llamado y cuando el Señor dice que está a la orilla del mar de Galilea y ve a Pedro, pero también ve que hay dos barcas a la orilla del mar, y le dice a Pedro que le ayude y que corra la barca para que él se pueda sentar, porque la multitud, había gente que lo estaba esperando. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para escuchar su palabra, para escuchar su consejo. O sea que esto fue en el primer año del ministerio del Señor Jesucristo. Ya se estaba dando a conocer, ya la gente lo estaba esperando para escuchar su palabra, para escuchar lo que el Señor quería hablarles. Como en esta mañana estamos nosotros reunidos para ver el Señor qué nos quiere hablar, qué nos quiere decir, cuál es el consejo del Señor. Hay muchas cosas que han pasado en nuestra vida, tal vez este año está terminando y necesitamos nosotros pedir esa dirección, pedir la dirección de parte del Señor a nuestra vida. Se acerca un nuevo año, estamos terminando este año 2024, se acerca un nuevo año, pero al acercarse ese nuevo año, nosotros debemos mirarlo, ¿para qué? Para proyectarnos, no para, como decía la hermana Ingrid hace un momento y nos explicaba, no para angustiarnos, porque hay mucha gente que mira el próximo año y se angustia y dice, ¿qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será de mi salud? Tantas preguntas. Pero el Señor no quiere eso para nosotros, sino que antes, por el contrario, nos proyectemos, miremos el nuevo año como la bendición que el Señor tiene para nosotros, y que nosotros estemos esperando y diciendo, ¿qué bendición tendrá el Señor para nuestras vidas? ¿Cuál será la bendición que el Señor tiene y que el Señor quiere llenar mis barcas de grandes bendiciones, de paz, de salud, de bienestar, de riqueza espiritual, de las bendiciones que el Señor tiene? Y digo de riquezas espirituales porque cuando el Señor prospera, es una prosperidad integral, es una prosperidad en el cual nos trae paz, en el cual nos trae el gozo, nos trae el gozo de la salvación, nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la prosperidad que el Señor da, y esa prosperidad se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Que nosotros estemos proyectándonos y que nuestros pensamientos estén concentrados en el Señor, que estén esperando en el Señor. Y entonces acá el primer punto que vimos esta semana fue la barca de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pues prestó la barca al Señor. Le prestó la barca independientemente de lo que había ocurrido el día anterior o la noche anterior. Y el Señor le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, no hemos cogido nada. Pedro se sentía triste, se sentía tal vez agobiado, se sentía frustrado, porque nosotros trabajamos y cualquier persona trabaja para recoger un fruto. Y Pedro no lo había recogido durante toda la noche junto con sus compañeros o sus socios de trabajo, y estaba triste y estaba frustrado, pero aún en medio de esa dificultad, aún en medio sin entender qué sucedía, le presta la barca al maestro. Tal vez no se puso a pensar y decir, pero tras de que eso es que el Señor no sabe lo que me pasó. Si Él supiera lo que me pasó, no se pondría a pedirme favores, sino que Pedro hace y obedece a la voz del maestro, a la voz del Señor, y corre la barca hacia
un poco más hacia la profundidad para que el Señor Jesucristo se pudiera sentar y pudiera hablarle a la multitud que lo estaba esperando. Estaba esperando esa palabra de bendición, estaba esperando esa palabra de sanidad o esa palabra que iba a resolver los diferentes problemas de las personas que lo estaban escuchando. ¿Qué hizo primero Pedro? Prestó su barca, prestó su vida. Esas barcas son nuestras vidas. Y esas vidas son las que el Señor necesita, cada una de nuestras vidas. El Señor las está necesitando para hablar a través de nosotros a otras personas. Para que otras personas sean edificadas, para que otras personas sean sanas, para que otras personas conozcan la verdad. Como decía mi hermano hace un momento, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Y eso es lo que necesita el mundo de hoy y siempre lo ha necesitado, conocer la verdad. Conocer la verdad es lo que necesitamos, es lo que el mundo necesita, conocer la verdad. Y entonces tal vez Pedro le decía, o tal vez Pedro pudo haber pensado, o mucha gente piensa, no, pero es que eso lo dicen, eso lo hablan, eso lo predican porque no conocen mi realidad. Y como no conocen mi realidad, pues entonces por eso dice eso. Pero es que resulta que la verdad, que es la palabra de Dios, supera la realidad. Cuando nosotros conocemos la verdad transforma esa realidad en la cual estamos pasando. Problemas, dificultades, enfermedad, dolencias, cualquier realidad no soporta la verdad que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae libertad, y la palabra de Dios trae sanidad, y la palabra de Dios trae la respuesta que estamos necesitando a nuestras vidas. Eso es lo que produce la verdad que es la palabra de Dios. Así que, así como Pedro se sentía agobiado, frustrado, eso nos pasa en ocasiones y le oramos al Señor. Y volvemos y le oramos y después miramos a ver o hacemos la llamada que necesitamos hacer o vamos a consultar lo que necesitamos consultar, y cuando sucede que la situación sigue igual o la situación está peor de lo que nosotros creíamos, pero ¿qué debemos hacer? Seguir creyendo en el Señor, seguir confiando. Hay una palabra, y quiero que leamos el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Vamos a estar leyendo esta palabra, 18:41. Dice la palabra del Señor: cuando Elías ora por lluvia, y dice, luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Y su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. A veces nos pasa esa situación. Le oramos al Señor, oramos, intercedemos, ayunamos, y después vamos a mirar el resultado, e inicialmente nos pasa lo que le pasó al siervo de Elías. No vio nada. Y Elías le pregunta: ¿qué vio? Y él dice: no vi nada. Pero resulta que aunque el siervo de Elías no vio nada, ¿qué dice el versículo 41 que acabamos de leer? Que Elías ya había escuchado la lluvia. O sea, aunque no se veía nada, decía Elías: ya la escuché. Ya escuché la bendición. Aunque no veamos nada. ¿Y qué le dice Elías? Elías tal vez se puso triste o se puso incrédulo. Elías le dijo: vaya 7 veces más. Perseverancia,
constancia, que tenemos nosotros, que no podemos rendirnos tal vez al primer obstáculo, a la primera dificultad, sino Elías le dice: vaya 7 veces más. ¿Y qué sucedieron las 6 veces? Me imagino que lo mismo, porque la palabra del Señor ahí dice, y finalmente a la 7ª vez. O sea que el criado iba y volvía con la misma noticia: no vi nada. Y a veces nos pasa eso, y oramos y seguimos intercediendo, y el Señor nos da una palabra y nos afirmamos y confesamos la palabra y declaramos la palabra, pero no vemos nada. Pero aunque no vemos nada, el Señor está trabajando en nosotros, está trabajando en esa situación. Dice que Elías puso sus rodillas, se inclinó a tierra y puso su cara o sus mejillas sobre las rodillas, dice, como una forma de decirme, tapó sus oídos al ruido secular, al ruido de este mundo, a la realidad. Porque la hermana Ingrid hablaba hace un momento y es muy cierto. Hay noticias y hay situaciones que nos traen intranquilidad. Y entonces, aunque sabemos que estamos tranquilos y hay noticias que nos traen intranquilidad, igualmente vamos y las leemos o las escuchamos. Y tal vez pensamos que vamos a decir: yo voy a controlar esa situación, simplemente quiero saber. Y nos trae intranquilidad. Y nos quita la paz, no solamente noticias, comentarios, cosas. Y debemos nosotros es fortalecernos, escuchar, abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor nos habla, pero si nosotros estamos escuchando ese ruido externo, no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para nosotros. Y eso sucede en muchas ocasiones. Entonces vemos, a la 7ª vez dice, su sirviente le dijo: ve una pequeña nube, como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Veía allá algo, una mano, imagínense una mano allá en el firmamento, en medio de las nubes. Pues realmente no estaba viendo casi nada, pero era la señal que Elías estaba esperando, para cuando apenas el sirviente le dice eso, le dice: entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia te detendrá. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Elías estaba esperando ese momento. No tal vez de que si iba a llover o no iba a llover. Él sabía y estaba convencido, porque ya había escuchado la voz de Dios, porque ya había escuchado la lluvia fuerte, torrencial. Y por eso va y le dice al criado ahí, y dice que grita, y dice: dile a Acab que sube a tu carro y regrese a tu casa. Así que debemos nosotros escuchar la voz y taparnos tal vez, o no escuchar ese ruido externo, ese ruido secular que nos trae angustia, que nos quita la paz, que nos trae temor. Esos comentarios o palabras en el cual siempre hay una palabra de desánimo, una palabra de que viene algo que nos va a traer temor. Y son lo que hablamos hoy en día, o lo que escuchamos de las noticias. Pero nosotros debemos estar sintonizados con la palabra y con las noticias que el Señor tiene para nuestras vidas, con las noticias que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces vemos que Pedro, como primer lugar, prestó la barca, prestó su vida, y segundo,
la recompensa de Pedro. Pedro recibió su recompensa ¿a causa de qué? De haber prestado sus recursos, de haber prestado su vida, de haber prestado su barca al Señor, ponerla al servicio del Señor para que las almas fueran salvas, para que las almas escucharan la palabra de Dios. Y después de que Pedro hizo esto, vino la recompensa. O sea, ¿qué debemos nosotros hacer? Aquí está muy claro qué debemos nosotros hacer para recibir la bendición de Dios, para que nuestras barcas se llenen con la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lo primero que debemos hacer es prestar nuestras vidas, disponer nuestras vidas para el Señor, para que otras personas lleguen a los pies del Señor, para que otras personas conozcan lo que nosotros hemos conocido, para que otras personas conozcan la verdad que nosotros hemos conocido. Tal vez alguien diga, pero es que no sé cómo es, y no sé cómo es que se recibe la bendición. El Señor nos lo está diciendo y nos lo está explicando en este versículo bíblico. Y Pedro le dice, Pedro le es muy claro, y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche he estado trabajando, y no se ha pescado nada. Pero si tú lo dices. Y es cuando el Señor le da la orden primeramente y le dice, Pedro, boga mar adentro. Pedro, conóceme más. Pedro, confía en mí, confía en mi palabra. Pedro, comprométase más. Y es la palabra que el Señor nos da a nosotros, que nos comprometamos más, que boguemos mar adentro, que profundicemos más en el Señor, para conocerlo más a Él, para confiar más en Él, para disponer nuestras vidas, para que el Señor trabaje a nuestro favor y trabaje y use nuestras vidas para que otras personas también le conozcan. Y es la forma como el Señor nos bendice. Y es cuando Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. En tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Y es cuando a nosotros nos ha pasado lo mismo, como decía hace un momento. Y nos ha pasado y le hemos orado al Señor. Pero tenemos que bogar mar adentro. Tenemos que conocerlo más. Tenemos que afirmarnos. Tenemos que confiar en el Señor. Y confiar en la palabra que el Señor nos ha dado. Y nosotros podemos decir y lanzar esa palabra. Y si es una batalla que estamos nosotros necesitando, y si es una batalla que estamos peleando, pues vamos nosotros, y quiero que veamos 2 Corintios, capítulo 32, versículo 8. Y le decimos, Señor, en tu palabra echaré la red. Señor, en tu palabra confiaré. Señor, en tu palabra creeré. En tu palabra se irá el temor. Cuando echamos la red en el nombre del Señor. Dice 2 Corintios 32, 8. En el cual el Señor nos habla y nos dice que Él nos ayuda a pelear nuestras batallas. Vamos a mirarlo. Segunda de Crónicas 32:8. Segunda de Crónicas 32:8. Dice, el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Tenemos un Dios que nos ayuda a pelear nuestras batallas. Gloria a Dios. Y tenemos un Dios que nos da la victoria. Y cuando nosotros le oramos al Señor con la palabra y echamos la red en la palabra del Señor, quiero que veamos este otro versículo también en 2 Crónicas 20:15. En el cual nos habla y nos dice que el Señor pelea nuestras batallas. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor
no tengan miedo, no se desalienten, porque porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Cuando nosotros peleamos y cuando nosotros echamos la red en la palabra, en nombre del Señor, confiamos en la palabra del Señor. En tu nombre echaré la red, dijo Pedro. Y nosotros decimos lo mismo, en el nombre del Señor echaremos la red para que veamos nosotros los resultados. Y así podemos ver diferentes versículos. Voy a dar 2, 3 versículos más. Nehemías 4:20. Nehemías 4:20, el Señor nos dice: Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Al sonido, dice en Nehemías 4:20, cuando ellos oían el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. El Dios que tenemos, el Dios que nos ha ayudado hasta esta instancia del camino, hasta este mes de noviembre, nos ha ayudado, y como nos ha ayudado hasta este mes de noviembre, nos va a seguir ayudando. El mes de diciembre, el próximo año, debemos proyectarnos, debemos tener la confianza en el Señor, de que el Señor quiere lo mejor y tiene bendiciones para su pueblo. Nosotros debemos prestar nuestra barca al Señor, prestar nuestras vidas, para que a través de nosotros otras personas sean salvas, otras personas sean rescatadas de todo lo que les está sucediendo en este tiempo, en este mundo. Y nosotros hemos sido llamados para este tiempo, hemos sido llamados para servirle al Señor, para ser instrumentos en las manos del Señor. Así que Proverbios 16:3 me dice la palabra del Señor: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que nuestros pensamientos estén en la palabra de Dios, que nuestros pensamientos estén afirmados en el Señor. Como leía hace algunos días y meditaba acerca de este versículo de Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz. Pero encontraba que esa paz, el Señor también me habla que esa paz es prosperidad. Tú guardarás en perfecta prosperidad a todos los que confían en ti. ¿Y qué es prosperidad? Prosperidad es tener paz. Prosperidad es escuchar la voz de Dios. Prosperidad es tener la seguridad de que estamos nosotros cimentados, de que el Señor está con nosotros. Seguridad es la paz, es la prosperidad que el Señor da a su pueblo, es el gozo de la salvación. Gloria al Señor. Y como número 3, Pedro reconoce, después de que Pedro es bendecido y las redes se llenan, dice que al punto de romperse las redes y que las barcas están que se hunden, parecía que se hundieran, pero no se hundían. Era la bendición del Señor que estaba ahí, y que no era solamente la barca de Pedro, sino la barca de los amigos, de los compañeros de Pedro, que estaban ambas llenas. Y entonces Pedro reconoce su indignidad. Y dice 5:8, dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pedro le dice: no soy digno. Y Pedro reconoce su indignidad. Al ver la bendición tan grande de Dios, Pedro cae de rodillas. Se sentía indigno delante del Señor. Pedro estaba reconociendo que todo lo que era, que la bendición venía de parte de Dios, que la gracia y la misericordia
provienen del Señor. Que eso nosotros lo reconozcamos. Que así el Señor nos dé la bendición, el Señor nos abra puertas. Sigamos siempre reconociendo al Señor, que es el que nos da la bendición, que es el que nos da su gracia, que es el que nos abre puertas, que es por la misericordia del Señor. Como decía dice el versículo, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Es la misericordia del Señor. Y que eso nosotros lo reconozcamos siempre. Así nuestra barca esté llena. Debemos ser humildes y sencillos. Quiero que leamos Isaías 66:2, en el cual el Señor nos habla que siempre debemos tener esa sencillez, esa humildad. Y humildad es disponernos también y disponer nuestra vida, nuestras barcas, para que el Señor nos use. Tal vez no digamos, es que no me queda tiempo, es que no, yo quisiera. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiemblan a mi palabra, gloria al Señor. Que le saquemos el tiempo al Señor. Dispongamos nosotros del tiempo para Dios. En alguna ocasión lo contaba, y yo le hablaba a alguien que me encontré un día y le hablé, y la persona lo vi muy receptivo y me dijo, sí, a mí me gusta escuchar la palabra, qué bendición. Y estuvimos compartiendo hace un momento la palabra de Dios, pero me dijo algo, a mí me gustaría, pero a mí no me queda tiempo de asistir a una iglesia. A mí no me queda tiempo puedo escuchar al Señor, puedo escuchar la palabra de Dios en el radio del carro, pero no me queda tiempo para... Mi trabajo me consume. Y bueno, me dio sus argumentos y yo los escuché, pero resulta que como a los 2 o 3 días estaba yo hablando con un hermano en la iglesia o en el templo, estábamos hablando, y él me dice exactamente lo mismo. Sí, hermano, qué bendición, me gustaría servirle al Señor, me gustaría integrar un grupo, me gustaría ser servidor, pero no me queda tiempo. Y entonces esa palabra, no me queda tiempo, me fui instantáneamente con la persona que había hablado días anteriores o días atrás, que me decía lo mismo. Y en mi mente pensé por un momento, y dije, una persona que no se congrega, una persona simpatizante, una persona que no se ha congregado, pude decirlo, pero una persona cristiana que se congrega, que alaba al Señor, debe haber una diferencia entre el que está allá afuera y el que está dentro de la iglesia. El que está fuera del cuerpo de Cristo y el que pertenece al cuerpo de Cristo. Debemos nosotros haber una diferencia, y esa diferencia es que nosotros debemos estar dispuestos, y que nuestras barcas estén dispuestas a servirle al Señor, a que nosotros estemos dispuestos a que nuestras vidas están ahí listas para cuando el Señor las necesite, cuando el Señor necesite nuestra barca. ¿Por qué? Porque es el mayor privilegio, porque es la bendición, porque es la forma como el Señor bendice a su pueblo. Porque Pedro, mientras estaba ahí, y sus compañeros, ¿qué hicieron? Empezaron a limpiar las redes, y muy seguramente sus barcas, a arreglarlas, para dejarlas listas para una próxima ocasión. Y eso son nuestras vidas. Limpiar, preocuparnos por limpiar nuestras vidas, para que el Señor use nuestras vidas, para que cuando el Señor llegue, cuando el Señor nos llame para que le sirvamos en alguna área, para que le hablemos a alguien, no digamos nosotros, no Señor, no puedo, no Señor, en este momento no hay el tiempo. Que tengamos la disposición, que tengamos nosotros esa disposición
para servirle al Señor. Ahora vamos a mirar el cuarto punto. Y el cuarto punto es cuando Pedro le presta su barca, cuando Pedro recoge la bendición, cuando Pedro reconoce que es indigno. En ese momento el Señor le dice en el capítulo 5 de Lucas, versículo 10, le dice, o en el versículo 10, la parte B, Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas, serás pescador de hombres. O sea, lo delegó a una pesca superior, le delegó algo muy importante, que es ganar almas. Cuando Pedro reconoce su indignidad, el Señor lo comisiona a salvar las almas, a hablarle a las almas perdidas. ¿Por qué? Porque Pedro reconoció que todo es por gracia, que lo que tenemos es por la gracia del Señor, que lo hemos conocido al Señor por su gracia, que el Señor nos ha dado su salvación por su gracia. Y dice que desde aquella hora, dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Colocar al Señor en primer lugar. El Señor en el primer lugar en nuestras vidas. Depender del Señor. Saber que del Señor viene todo. Saber que del Señor viene la bendición. Tal vez podemos decir, pero ¿qué pasará en mi vida? ¿Qué sucederá? Que no se me dan las cosas. Prestémosle la barca al Señor. Prestemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos para que el Señor los use. Y después de que el Señor los usa, el Señor va a hacer algo con nosotros. Y vamos a verlo ahí más adelante en Lucas 18, 28. Cuando Pedro le hace una pregunta. Lucas 18, 28 dice, Pedro dijo, y vuelve Pedro a preguntarle al Señor, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Hay otra versión que dice, lo hemos dejado todo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida, y tendrá vida eterna en el mundo que vendrá, vida eterna en el siglo venidero. Eso es lo que el Señor nos da, su bendición. Lo que el Señor quiere, si el Señor nos pide algo, es porque el Señor quiere multiplicarlo, es porque el Señor quiere bendecirnos, es porque el Señor quiere llenar nuestras barcas. O sea que todos los proyectos que nosotros emprendemos sin la presencia del Señor están destinados, o muy seguramente destinados, al fracaso. Pero si nosotros contamos con el Señor y proyectamos nuestras vidas, y proyectamos nosotros nuestros planes, y proyectamos nuestras familias para que el Señor esté incluido en nuestros planes, que en los planes de nuestra familia el Señor está ahí dirigiéndonos, lo más importante. Entonces vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a ver la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a ver lo que ocurre y lo que va a ocurrir en el próximo año. Ya no verlo desde el punto de vista de la angustia, del temor, como muchos lo ven. Y como lo he expresado acá y lo he hablado en muchas ocasiones, cuando personas me dicen, ¿qué será el otro año? Las noticias dicen esto, las noticias dicen esto otro, y cuando dicen las noticias, yo me transporto a las mismas noticias de todos los años. ¿Qué será el próximo año? Que el petróleo, que el dólar, que todo lo que vemos. Y es que lo que nosotros escuchamos es lo mismo que la palabra nos dice: guerras,
rumores de guerras, todo el lenguaje que se ha estado utilizando en estos últimos tiempos. Pero nosotros no dependemos de las noticias, nosotros dependemos del Señor y de su palabra y de sus promesas. Y por eso hace un momento decía, es reclamar, es echar la red en el nombre del Señor. ¿Y cómo es echar la red? Reclamar sus promesas. ¿Y cómo es echar la red? Declarar la palabra de Dios, no declarar lo que dicen las noticias y multiplicarlo. ¿Y qué multiplicarlo? No, el próximo año va a estar duro, el próximo año va a estar pesado, el próximo año, bueno, el próximo año va a llover, el próximo año van a haber desastres naturales, y todo, y lo vamos replicando y nos vamos creyendo eso, cuando el Señor nos dice que lo que debemos creer es su palabra, lo que el Señor dice que somos nosotros, las promesas que el Señor tiene para su pueblo, para nosotros, sus hijos. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios. Cuando venga ese temor, cuando venga ese temor que el enemigo quiere lanzarnos. Hay muchas personas que cuando escuchan, y que eso no nos pase a nosotros, porque lo escucho y lo escucho todos los años. La emisora, dice la emisora, el eslogan, desde septiembre viene diciembre, ¿no? Y entonces cuando escuchamos eso, mucha gente dice, ay, se fue el año. O sea, cuando escuchan el eslogan, dicen, oye, otro año se fue. Pero otro año que se fue y no se proyectó. Otro año que se fue y no colocó sus propósitos, sus pensamientos en el nombre del Señor. Otro año que se fue y no hizo nada. ¿Por qué? Porque no creyó a las promesas, porque no creyó a lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Sírvame a mí primero. Esa palabra, sírvame a mí primero. En alguna ocasión yo le estaba orando al Señor y le oraba y yo le preguntaba al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué decisión tomo en este año? Y le oraba y tal vez, no recuerdo muy bien, pero tuvo que haber sido los últimos años finalizando un año. Yo le oraba al Señor y estuve buscando al Señor para que el Señor me diera una respuesta para el año siguiente. Y yo preocupado por esa respuesta, cuando escuché la voz del Señor que me dice el Señor, sírvame a mí primero. Y entonces yo como que me quedé pensando y dije, pero estaba orando, era otra cosa. Y seguí orando, y seguí orando, y seguí pidiendo al Señor. Cuando el Señor vuelve y me dice, sírvame a mí primero. Y entendí que en el servicio, y entendí que cuando le damos el primer lugar al Señor, el Señor se preocupa por lo que nosotros estamos preocupados. Amén. Gloria a Dios. El Señor se preocupa por tu salud. El Señor se preocupa por tus finanzas. El Señor te preocupa por su familia. El Señor se preocupa por su trabajo. El Señor se preocupa por lo que le preocupa. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar al Señor. Y por eso la palabra del Señor dice que cuando regresaron a tierra firme, lo dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué lo dejaron todo y le siguieron? Porque Pedro y sus compañeros dijeron, es por este lado. Esta es la fórmula. Ya nos dimos cuenta cómo es que se abren las puertas. No es el momento. Porque Pedro, aunque era un pescador de experiencia, y Pedro dijo, es que es en la soledad, es en la quietud que vamos a pescar. Y el Señor le dijo a Pedro y le hizo entender que no era a la forma de él, porque no era la primera vez que Pedro tenía un encuentro con el Señor. Si mal no recuerdo, esta es la tercera vez que Pedro se encuentra con el Señor. Y el Señor ya estaba tratando con la vida de Pedro. Y Pedro estaba tratando de hacer las cosas a su manera. Y por eso Pedro, en otras palabras, Pedro le está diciendo al Señor Jesucristo, le está diciendo, Señor, pero si no pescamos anoche, en la soledad, en la quietud, ahora mucho menos de día, y mucho menos con este ruido, y mucho menos
No, pero bueno, Señor, en tu palabra echaré la red. Y cuando sucedió eso, ¿qué entendieron? Pedro entendió que la palabra de Dios es creativa, que la palabra de Dios hace milagros. Gloria a Dios. Que lo que nosotros necesitamos no es ponerle tanto atención y las 24 horas a lo que está pasando en el mundo exterior y a nuestra realidad, sino lo que nosotros estamos necesitando es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la palabra que crea, la palabra que transforma, la palabra que multiplica, porque en esta ocasión la multiplicación no se dio como los panes y los peces. La multiplicación se dio de que el Señor reunió todos esos peces en un solo lugar. El Señor les dijo a los peces: vengan, reúnense, que los necesito acá en este lugar. Necesito que cuando Pedro lance sus redes, necesito llenarlas y que se rompan y que casi las barcas estén a punto de hundirse. Eso es lo que necesito. Y los peces hicieron caso. ¿Por qué? Porque es el Señor, porque es su palabra creativa, porque es su palabra sanadora, porque es su palabra que abre puertas, que hace milagros en nosotros. Que nosotros limitamos al Señor. ¿Cuándo lo limitamos? Cuando ponemos por encima nuestra realidad. Pero la verdad aplasta la realidad. La verdad de Dios aplasta lo que nosotros estemos limitando al Señor. Y por eso nosotros creemos más cuando le oramos al Señor por un dolor de cabeza que cuando oramos por un cáncer. Tal vez inconscientemente decimos: bueno, esto es más sencillo, esto es más fácil. Pero la palabra de Dios, así como hace una cosa que parece sencilla, la otra que parece difícil la hace igual de sencilla, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra sanadora, porque es la palabra que nos liberta, porque es la palabra que nos da vida, que es la palabra que nos da fuerzas para seguir adelante, para tomar impulso, y que cuando nosotros, el Señor nos dé esa bendición. Gloria a Dios. Y termino con esas palabras: cuando el Señor nos dé la bendición que el Señor nos va a dar por obedecerle. Pedro fue obediente. Y el Señor nos dice: cuando reciban la bendición, no se olvide de mí, siga siendo humilde. Siga reconociendo quién le dio esa bendición. Siga reconociendo que todo proviene de Dios, que la gracia y la misericordia provienen del Señor, y que nosotros podamos caer de rodillas delante del Señor, y tal vez un día de rodillas diciéndole: Señor, sáname, Señor, haz este milagro. Y nosotros un tiempo más adelante podamos caer igual de rodillas, pero diciéndole: gracias, Señor, porque lo hiciste. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida. Gracias, Señor, por tu bendición. Tal vez en este momento estoy cayendo de rodillas, no con la misma angustia y con la misma necesidad que tenía hace unos meses. Estoy cayendo de rodillas dándote gracias, como cayó Pedro, diciéndote: gracias, Señor, porque aunque te hemos fallado, tú permaneces fiel, y tu gracia permanece fiel, y nos sigue ayudando, y nos sigue levantando, y nos sigue dando fuerzas, porque es la bendición que el Señor tiene para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Es la bendición del Señor que nos trae esa fortaleza, que nos aumenta la fe, que es la palabra de nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Dice Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:28: a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Estos son versículos que conocemos, pero como los conocemos, debemos apropiarnos. Y cuando digo apropiarnos, es que si algo nos sucede que a veces no entendemos, podamos confiadamente decirle: Señor, gracias, porque esto me va a ayudar, porque esto me enseña, porque esto me fortalece,
porque tu presencia está con nosotros, porque tu presencia va con nosotros, porque tú eres quien me das la victoria, porque tú eres quien me das, quien pelea las batallas, quien va delante de nosotros. Y esa palabra la conocía bien Moisés, y esa palabra la conocía bien Josué, y por eso en sus oraciones Moisés las decía y las repetía: si tu presencia no va a ir conmigo o no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque entendía exactamente de dónde provenía o de dónde venía el éxito, la bendición, que solamente vienen de parte de nuestro Dios. Coloque sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a colocarle nuestras peticiones, cualquier necesidad. Y como dije hace un momento, tal vez pueda pensar y decir: no, pero yo ya he orado por eso. No, pero... Y ayer meditaba en algo en el cual teníamos una petición con mi esposa, en el cual duramos años pidiendo esa bendición. Hay respuestas que vienen inmediatas, hay respuestas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. El tiempo es del Señor. Y esto era algo, cuando son proyectos, pues son proyectos, pues es un proyecto que no va a ser instantáneo, o son peticiones. Y yo le oraba al Señor, y tal vez no le oraba todos los días, o un tiempo le estuve orando todos los días, pero hubo un tiempo que le oraba al Señor por ahí cada semana, una vez a la semana: Señor. Pero habían días que yo le oraba al Señor, pero cuando le iba a orar al Señor, le iba a poner la petición, venía un pensamiento y me decía: pero ¿para qué ora? Eso ya, échele tierra, eso ya no sucedió. ¿Cuántos años? Y había una lucha interna, una guerra espiritual, en el cual yo terminaba orando y: Señor, seguimos orando, sigo creyendo. Y con mi esposa oramos en las noches, nos agarramos de la mano y oramos e intercedimos hasta que vimos la bendición y la respuesta de parte de Dios. Gloria al Señor. Y tal vez nos pasa igual. Y si yo digo en este momento: vamos a orar, y ore por algo en el cual tal vez ha estado orando por un tiempo, y Elías le dice a su criado: vaya 7 veces, vaya, mire, porque yo lo que necesito es que usted se convenza, porque yo ya escuché la lluvia, porque yo ya sé qué es lo que va a pasar. Ya vi ese momento, ya pasé, ya sucedió, en mí ya sucedió. Era la fe de Elías, y es la fe que el Señor quiere que nosotros oremos fervientemente. Y fervientemente es creyendo, fervientemente es que nosotros escuchemos y veamos lo que no ha llegado todavía a nuestras vidas, pero ya lo estamos percibiendo. Elías ya olía ese olor a lluvia, ya ese olor tradicional, y ese sonido que empiece a llegar a nosotros, esa bendición primeramente en nuestros sentidos espirituales, para que seguidamente pase al plano natural y veamos la respuesta de parte de Dios. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor.